La mejor unidad de investigaciones forenses de Gran Bretaña se ha embarcado en una nueva e innovadora misión. Son expertos en identificación humana y utilizan todo el arsenal de la tecnología moderna. Ahora, por primera vez, aplicarán estas habilidades en cadáveres de un pasado lejano. Para nosotros es muy emocionante poder tomar las habilidades que utilizamos a diario y aplicarlas para estudiar esqueletos históricos, para descubrir qué tan lejos podemos llegar. La antropología forense, la reconstrucción facial y la investigación minuciosa abrirán nuevas ventanas de la historia a medida que las dramáticas historias personales surgen de huesos que han estado olvidados por mucho tiempo. La investigación histórica es lo que me permite investigar las experiencias de la gente en diferentes momentos a lo largo de la historia. Ciertamente tiene una grieta desagradable en la parte superior de la cabeza. Eso debe haber sido doloroso. Así que tenemos el rostro, la reconstrucción facial y hemos añadido algunas texturas. Sí, eso es sencillamente magnífico. En esta ocasión, el equipo de Huesos con Historia se dirige hacia un rincón oscuro del siglo XIX, cuando los cadáveres se convertían en trofeos y los niños eran vendidos por centímetro. Esto es simplemente horrendo. Sí. Su sujeto, el extraño esqueleto momificado de un niño. Su cerebro ha sido sustraído, sus vasos sanguíneos han sido llenados de cera. Es un niño que merecía un mejor destino. ¿Podrán devolverle su hogar, un rostro o un nombre? Esto es Huesos con Historia. Huesos con Historia. Niños momificados. El Centro de Anatomía e Identificación Humana es parte de la Universidad de Dundee. La unidad forense está a punto de enfrentarse a un nuevo reto con el caso de un conjunto de restos humanos momificados, el esqueleto momificado de un niño. Su identidad es un misterio. Para la catedrática Sue Black, líder del equipo de Huesos con Historia, es mucho más que un conjunto de huesos, es el comienzo de la historia. Con su colega, la doctora Santi Mallet, comienza con la primera observación del cuerpo. Aquí tenemos a un niño momificado. ¿No es encantador? Es hermoso. El esqueleto fue donado por un colega. Sue cree que tiene más de 100 años y es un tipo de espécimen anatómico que fue disecado para efectos de exhibición. Un buen amigo me dijo que me había traído un regalo. Pensé, unos chocolates hubieran sido un buen detalle. O whisky. Pero esto es lo que nos dan como obsequio. Es un niño pequeño, probablemente de unos 8 años. Y tengo que admitir que nunca he visto algo así antes. Sinceramente no. Para transformar el cuerpo, la mitad superior del cráneo fue aserrado y el pecho abierto completamente para extraer los órganos internos. Sin embargo, algunos de los vasos sanguíneos se conservan, fueron llenados cuidadosamente con una resina de cera. ¿Ha sido momificado naturalmente? Yo no lo creo porque puede verse, se puede apreciar. Sí. ¿Ves estos pequeños pedazos de color rojo que saltan hacia afuera? Sí, los veo. Se trata de resina, y este es un proceso que se llama perfusión, en el que se coloca una sustancia en un vaso para hacer que se destaque, de manera que sea visible. La disección y preservación ha sido parte de la formación de los anatomistas y cirujanos durante mucho tiempo. Una muestra como esta podría haber sido utilizada como una ayuda didáctica. Pero mira la cruz. Mira el flujo y la línea de esto. Sí. Es muy artística y cuando lo sostienes, lo levantas, es realmente... Es sólido, ¿no es cierto? Sí lo es. Pero en realidad es impresionante que esa fuera la forma en que estaba colgado. Con ese aspecto.
Sue nunca olvida que sus casos alguna vez fueron personas vivas. Este caso posee cierta nostalgia, no hay duda que transmite tristeza. Este era el hijo de alguien. Este niño tenía una madre, independientemente de si tenía un padre en casa o no, pero sin duda habrá tenido familia. Pero ¿a alguien le importó lo suficiente cuando esto le sucedió a él? Eso no lo sabemos. Necesito saber quién es. Tengo que averiguarlo por respeto a él. El examen inicial solo confirma los hechos básicos. Es un niño, probablemente de alrededor de 8 años de edad. Pero ¿puede el equipo de Huesos con Historia descubrir quién era, de dónde vino, cuándo vivió y por supuesto cómo llegó a estar colgado en una pared como parte de una exhibición macabra? Sue convoca a la primera reunión. Esto es lo que ahora se conoce cariñosamente como el niño problema de nuestro departamento. Se trata de un niño de entre 6 y 8 años de edad. El doctor Wolfgang Mayer Augstein busca señales químicas en los huesos del niño que podrían revelar información acerca de dónde vivía y qué tipo de vida llevaba. La doctora Caroline Wilkinson llevará a cabo la importante tarea de devolverle al niño su rostro. ¿Hay suficiente rostro para que puedas hacer algo? Sí. Sí. La tarea de Santi es la de salir a la calle para recabar pruebas de los registros históricos y los expertos en otros campos, empezando por la historia de la anatomía. ¿De dónde se saca un niño de 7 u 8 años? ¿En qué momento de la historia se tienen niños a los que pudiera hacérsele esto? Y mi mente piensa en la época de cuando los anatomistas tenían acceso a los cadáveres que entraban al departamento de anatomía, provenientes de los hospicios para indigentes. Por extraño que nos parezca hoy, Sue sabe que la exhibición de cuerpos humanos era considerada totalmente aceptable. La investigación de Huesos con Historia se centrará en 3 áreas clave. La historia, en dónde encaja nuestro niño en la extraña historia de la disección humana. El cuerpo, se hará un análisis de isótopos estables de los huesos y se tomará una muestra de la resina que se utilizó para preservar sus vasos sanguíneos. Y la reconstrucción facial que esperan le devuelva su identidad. La primera parada de Santi será en una colección de museo, de la cual ha escuchado que podría obtener algunas muestras que brinden un indicio sobre la historia del niño. No tengo ni idea si realmente es el único o si hay otros como él en alguna otra parte. Así que iré a Edimburgo para ver si puedo encontrar alguna evidencia de qué tan único pueda ser. El Salón de Cirujanos del Museo de Edimburgo alberga piezas pertenecientes a la Universidad Real de Cirujanos de Escocia desde 1804. Santi se reunirá con el curador Andrew Connell, que le mostrará una extraña colección donada por el pionero anatomista escocés John Barclay. Ah, mira eso. Es sorprendente. Sí que es un niño pequeño. Estos son parte de la colección de Barclay. John Barclay donó su colección a la universidad. Muy bien elaborado. Mira eso, todos los pequeños vasos. ¿Puedo tomarlo en mis brazos? ¿Es muy delicado? Si estás dispuesta a ponerte un par de guantes y levantarlo con la delicadeza que lo harías con un bebé si lo sostienes debajo de su columna vertebral por atrás. Sí. A su muerte en 1826, Barclay dejó más de 2,5 millares de muestras. Algunos de ellos eran niños, al igual que nuestro caso en cuestión. Muchos de estos especímenes tienen resina de cera en sus vasos sanguíneos, al igual que nuestro niño.
Así que el caso Dundee no es el único espécimen que ha sobrevivido de niños cuyos cuerpos se convirtieron en exhibiciones. Sin embargo, confirmar la fecha y la procedencia de la momia de Dundee implicará muchísima ciencia. Para Sue, el siguiente paso es tomar mediciones detalladas de los huesos del niño, pero hay algo que no tiene sentido. Me parece que lo que sucede aquí es que la mitad superior del cuerpo, los dientes y clavícula, me dicen que este es un niño de unos 8 años. Las otras partes del cuerpo, los huesos largos, me dicen que este era un niño normal. Entonces era mucho menor. Sería un niño de 5 años. Tiene que haber un error. Tiene extremidades pequeñas y cortas, piernas cortas y brazos pequeños, simplemente porque ha habido alguna perturbación. Algo sucede aquí. El niño mide varios centímetros menos de altura de lo que debería medir para su edad. Para descubrir el porqué, Santi consigue que le hagan un escaneo en un hospital cercano. Muy bien. No están acostumbrados a los restos de un niño momificado. La tomografía toma una serie de rayos X que se unen para formar una imagen en 3 dimensiones que nos permite ver el interior de los huesos del niño. Se espera que los datos muestren por qué el niño tiene mucho retraso en la estatura y que sea el punto de partida para la reconstrucción facial de Caroline. Ah, mira eso, es increíble. Ahí lo tienes. Con el análisis completo, las imágenes de los huesos de las piernas del niño proporcionan a Sue una gran pista sobre los acontecimientos de su vida temprana. Tengo aquí ahora el pie y el extremo inferior de la tibia y el peroné, que está justo bajando de la articulación del tobillo. Y esa línea blanca muy densa es donde el hueso está creciendo. Pero si miras por encima de ella, se puede ver una línea blanca fantasmal que cruza por encima de eso. Y hay otra encima, otra una y otra vez. Estas son las líneas de Harris, y lo que nos dicen es que cuando este hueso estaba creciendo, por alguna razón se estancó. Y en lugar de formar hueso y hacerse más grande, se ha estancado y deja una densa línea de color blanco que nos dice que este niño ha pasado por episodios, ya sea de desnutrición o episodios de enfermedad o algo que afectara su crecimiento. Sería muy fácil de ubicar esa imagen en los asilos de los pobres de los 1800. Muy pero muy fácil. En Edimburgo, el historiador Owen Dudley Edwards le muestra a Santi un ejemplo escalofriante de un lugar donde los cadáveres de los pobres eran llevados. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos aquí. Vaya lentamente. Es muy oscuro aquí abajo. ¿No le parece un lugar agradable? Sí, muy agradable. Lleva a Santi en lo que fue una vez un túnel secreto debajo de la Universidad de Edimburgo, a donde los cadáveres eran llevados bajo el amparo de la noche. Del siglo XIX. Así que, ¿este es el lugar a través del cual se colaban? Sí, bueno. El hecho era que había una gran hostilidad entre la gente común de la ciudad, porque ellos creían que los médicos mataban a los pobres para curar las enfermedades de los ricos. Así que este túnel existió y los cadáveres eran trasladados secretamente durante la noche. Si la gente no se enteraba, entonces no sería una preocupación. A pesar de la hostilidad pública, parece que la recolección de cadáveres se llevaba a cabo exitosamente. En 1832, el gobierno británico había aprobado la ley de anatomía que permitía a los anatomistas tomar cadáveres que no fueran reclamados de los asilos de los pobres. Pero es la historia de nuestro niño tan simple. Fue donado a un anatomista para disección en los escalofriantes edictos de la ley de anatomía de 1832. Santi se dirige al Museo Hunterium en Londres.
sede de una de las colecciones más grandes de especímenes humanos y animales de Gran Bretaña. Simon Chaplin le muestra un extraordinario conjunto de exposiciones. Estamos rodeados por 3,5 millares de Increíble. especímenes, todos de John Hunter. ¿John Hunter era un anatomista? Obviamente hizo muchas disecciones. Era un anatomista y cirujano, fue catedrático de cirugía y anatomía, pero también tenía un interés en la historia natural. John Hunter era una celebridad del siglo XVIII. Era anfitrión de la élite de Londres en su salón en la Plaza Leicester. Él era tan influyente que el obispo de Durham donó su propio recto a la colección. Algunas de las conservaciones de Hunter fueron momificadas, otros preservados en alcohol, como este raro espécimen de un caballo que nunca llegó a nacer. Simon Chaplin dice algo que realmente podría cambiar la investigación. Este es nuestro pequeño niño. Aquí lo tienes. La postura de este es poco común. La mano levantada es algo que ocurre muy a menudo y que se remonta a los primeros libros de texto de anatomía. ¿Lo es? Eso es interesante. No hemos encontrado nada sobre la posición de la mano y eso es una de las cosas que pensamos que es clave sobre este individuo. Así que puede ser más antiguo. Bueno, me recuerda a los libros de anatomía del siglo XVII y principios del siglo XVIII, en los que las figuras anatómicas a menudo se mostraban con una mano levantada en una especie de pose clásica. ¿Podría ser esto la evidencia de que nuestro niño de hecho vivió antes que la disección de cadáveres se legalizara con la Ley de Anatomía de 1832? Se encuentran más pistas en un libro escrito por el hermano de John Hunter, William, en el año 1784, que señala cuán grande era el apetito por los especímenes humanos. Él dice aquí: debo también recomendar encarecidamente a todos los estudiantes que hagan y recojan la mayor cantidad de preparaciones anatómicas como les sea posible. Y continúa diciendo cuáles preparaciones, cuáles muestras debe tener un estudiante y dice, debe tener una preparación de todos los vasos sanguíneos en su situación natural y 2 preparaciones del tronco de un niño, en otras palabras, el tipo de preparación que examinamos. Ciertamente. Lo que Simon nos revela es que tan buscados eran estos especímenes antes que la Ley de Anatomía legalizara la entrega de cadáveres. Podían recolectar grandes sumas de dinero. Si hubiera sido vendido hoy en día, nuestro niño podría haber costado $638.50. En vida pudo haber sido un niño con un futuro incierto, pero muerto podría haber sido un bien muy valioso. De vuelta en Dundee, Caroline comienza la minuciosa tarea de la reconstrucción del rostro del niño. Ella ha reconstruido los rostros desde Ramsés II hasta Bach, pero el niño representa un reto nuevo y diferente. Lo primero que hago cuando evalúo una reconstrucción facial es revisar y tomar medidas. En concreto con este, quiero tratar de establecer cuál es el tejido blando y cuál es el tejido duro, porque eso es bastante difícil de observar en los datos de la TC, especialmente alrededor de la nariz, donde tenemos muchos tejidos blandos momificados. Lo bueno de hacer una reconstrucción es que podemos verlo como una persona viva de nuevo, y ese hecho además le devolverá un poco de dignidad, ya que obviamente esto es poco digno. Tomará varias semanas más antes de que Caroline pueda reconstruir completamente su rostro. En una reunión de seguimiento, Santi informa a los otros acerca de su descubrimiento. Ella piensa que los libros de anatomía de Londres y los niños momificados de Edimburgo podrían apuntar a que el niño es un espécimen mucho más antiguo de lo que se consideró al principio. Para descubrir más acerca de él, fui al Museo de la Universidad Real ¿Cuál? de Cirujanos, Edimburgo. Lo que descubrimos fue que tienen varios niños momificados allí. ¿En serio? Sí, este es uno de ellos. Es un niño pequeño, yo diría que de 2 a 3 años de edad. Estos son previos a la Ley de Anatomía. Dios mío. Todo dependerá de las pruebas forenses para precisar una fecha exacta de cuándo vivió nuestro niño. Los resultados de radiocarbono con una muestra de hueso de la pierna del niño no fueron concluyentes.
pero podrían obtener alguna información al analizar una muestra de la resina de cera que se encuentra en sus vasos sanguíneos. Es poco probable. Una pequeña muestra de resina se someterá a espectrometría de masas para descifrar su composición química. En el Museo Hunterium en Londres, Simon Chaplin ha ofrecido donar una muestra de resina de uno de los especímenes propios de John Hunter para ver cómo se compara con la resina en nuestro niño. Santi también debe identificar los ingredientes utilizados en las distintas recetas para la resina elaborada por los anatomistas. Simon brinda la primera pieza del rompecabezas que se encuentra en un libro de 220 años. Aquí tenemos, este es el instructor de anatomía de Thomas Paul, publicado en 1790. Y luego aquí, lo que tenemos es la receta para una inyección de grueso, para hacer una inyección de tinta roja gruesa, sí, del tipo que se necesita para inyectar los vasos sanguíneos. Exactamente como en nuestro niño momificado. Cera de abeja amarilla, 16 onzas. 8 onzas de resina blanca. Barniz de trementina, 6 onzas. Bermellón, 3 onzas. Eran pigmentos de artista muy caros los que usaban. Ah, ya comprendo. Es decir que estos estaban al alcance de la mayoría de la gente. Aunque fueran costosos, habrían estado disponibles para los estudiantes y los médicos. Ellos irían a una tienda de color, el tipo de lugar que vende material para artistas, y los podían comprar allí. Comprendo. Las 15 recetas comparten 13 ingredientes comunes. Ella ha encontrado una tienda de suministros para artistas que aún tiene a la venta los ingredientes utilizados por los anatomistas hace 2 siglos. ¿Y ese? Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, con todos los ingredientes, Santi puede organizar el análisis químico de la resina de nuestro niño. Los resultados podrían determinar cuándo y dónde se conservó originalmente. En Dundee, el rostro de nuestro niño empieza a cobrar vida. Lo primero que teníamos que hacer, obviamente, era agregar el cráneo, la parte que falta del cráneo. Y lo que hemos hecho es que hemos tomado una plantilla de un cráneo de similar edad y grupo étnico que ya tenemos en nuestra base de datos y lo hemos transformado para adaptarse a este cráneo y a sus contornos. Lo que también he hecho es copiar el área faltante de la supral, el pequeño hueso en el lado derecho, y lo he colocado en la órbita correcta. Además, solo porque luce un poco extraño, he llenado el hueco que hay en el hueso frontal en la frente, pues era un agujero de montaje. Con el cráneo completo, Caroline puede comenzar a agregar algunos de los rasgos faciales. Ahora, con los ojos, con los globos oculares, podemos importar las esferas de aproximadamente el tamaño correcto, que es de unos 22 milímetros de diámetro, aproximadamente para una persona de su edad. Con el fin de recrear la nariz, he tomado las medidas del ancho de la nariz y algunas medidas de la apertura nasal, para lo cual he podido importar un modelo de nariz y modificarlo para que se ajuste a este cráneo en particular. Creo que se puede empezar a apreciar cómo lucirá. Así que tan pronto comencemos a ver algunos de sus rasgos faciales, entonces podemos mirarlo como a un niño en lugar de una muestra. Caroline ahora necesita los resultados de las pruebas de isótopos estables de Wolfram, que podrían confirmar la teoría de que el niño estaba desnutrido. No nos brinda ninguna información acerca de los rasgos faciales. No hará ninguna diferencia en la forma del rostro, pero lo que sí hará es permitirnos escoger cuáles datos de profundidad del tejido utilizar. Estoy a la espera de eso. El análisis consiste en tomar muestras de una pequeña sección del hueso de la pierna del niño. Wolfram está particularmente interesado en los valores relativos de isótopos de nitrógeno y carbono que se encuentran en la parte de colágeno de los huesos. Se denomina la prueba de isótopos estables, y este proceso puede arrojar información crucial sobre los antecedentes de una persona. En gran parte,
puede decirnos de dónde proviene alguien. Entonces nos puede decir algo acerca de su dieta, qué tipo de dieta llevaban, si eran herbívoros, carnívoros o una combinación. Cuando sabes la dieta que llevaba, eso te da una idea de su estatus social. Así que esas son las tres cosas: la geografía de dónde proviene la persona, un poco acerca de la dieta, y entonces se puede inferir un poco de la condición social. Mientras Wolfram busca respuestas sobre la dieta del niño, Santi continúa su misión, ahora con una tercera parte de la resina de las momias de Edimburgo preparadas por John Barclay. Ha venido a la Universidad de Northumbria, en donde las 3 muestras de resina serán examinadas. Hola. Hola. Un placer conocerte. Tengo la esperanza de que me puedas decir un poco acerca de la resina de cera que obtuvimos del niño momificado a través de su sistema arterial. Los 13 ingredientes que compró en la tienda de suministros para artistas proporcionarán las muestras de referencia para el espectrómetro de masas. La última de las pruebas forenses está lista, así que Sue reúne al equipo. Wolfram ha fallado en ubicar de dónde proviene el niño, pero ha encontrado algo emocionante en los valores de nitrógeno de la muestra de hueso. En resumen, los valores de nitrógeno señalan a alguien que no llevaba una dieta deficiente en proteínas. Ya sea que la proteína proviniera de quesos, queso crema o mucha leche. Eso es no sé si interesante. provenía de carne o pescado o aves, pero definitivamente no era deficiente. Así que no es la dieta de un indigente. A menos que la dieta en las casas de caridad fueran mejores de lo que creían. No lo creo. Una dieta tan rica en proteínas significa que es poco probable que nuestro niño haya vivido y muerto en un asilo de pobres. Además, es poco probable que haya sido víctima de la Ley de Anatomía de 1832. El retraso en el crecimiento que Sue descubrió en sus huesos podría haber sido resultado de una enfermedad. Nadie era inmune a las epidemias como la tosferina y el sarampión que hizo estragos en la población. La noticia de que nuestro niño estaba bien nutrido significa que Caroline puede continuar con la recreación de su rostro. Ahora es el momento de que Santi detone su propia bomba. Ella tiene los resultados de las pruebas de la resina en los vasos sanguíneos del niño. Obtuvimos una muestra de las colecciones Barclay y Hunter para que pudieran compararlas. ¿Te dieron la muestra? Sí. Buen trabajo. Así que teníamos algo más que la receta para continuar, porque habría habido alguna variación a medida las personas las variaban, al igual Por que con supuesto. cualquier receta. Entonces, los materiales de la colección Hunter están en Londres, el material de Berkeley. Londres. Bien. Sí, así que de los dos con los que se comparó, estuvo más cerca de la de Hunter. Dios santo. Pero estuvo lo suficientemente cerca para haber sido una ligera variación de la receta propia de Hunter. Así que aunque sea una posibilidad remota, podría haber sido el propio Hunter que llevó a cabo la disección. Así que cuando fuiste al Museo Hunter, Sí. ¿hay algo más que coincida con este? Comparable no. Como para poder argumentar y llevar esto al límite. Es decir, es Es el primer ejemplo de un... el primer y único ejemplo que pertenece a la colección Hunter. Que haya sobrevivido, sí. De este tipo, sorprendente. Eso hace que sea muy importante. Así que nuestro niño podría ser uno de los primeros de este tipo de especímenes, y el resultado de que su resina es similar a una de las recetas de John Hunter pondría a nuestro niño en una época anterior a la Ley de Anatomía de 1832 que legalizó la obtención de cadáveres. Hablamos de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, en Londres. Sí. Una pieza anatómica. Sí. Un niño que no es particularmente desnutrido. No. No tenemos a un niño de un asilo de pobres. No. ¿Qué sucede en Londres en el tema anatómico? En ese momento, Antes de la ley de anatomía, antes de la ley de anatomía, no había forma legal de obtener niños. ¿era algo malo? ¿Era ilegal? Bueno, Esa es la pregunta. Sí. Debes hablar con alguien que tenga un buen entendimiento de la sociedad anatómica en el Londres de la época. Un buen historiador. Si nuestro niño fue obtenido ilegalmente como objeto de experimentos, estamos en un punto crucial.
Lo que sucede con este caso es que pensamos que era de una época posterior a 1832, pero resulta que es pre-1832, con un conjunto de evidencia completamente diferente, un camino totalmente diferente que debemos tomar. Así que no se puede predecir cuánto va a cambiar algo. Este caso nos ha dado sorpresas que no podíamos anticipar. Un niño bien nutrido de Londres señala un lado aún más oscuro de la historia de la anatomía. ¿Es una víctima de un periodo en que la demanda de cadáveres superaba con creces la oferta legal? Cuando el ladrón de tumbas era el terror de la sociedad. Santi está a punto de averiguarlo. Ella está de vuelta en Londres, en la Universidad Real de Cirujanos, donde descubrió que tienen pruebas de primera mano que los cadáveres como el de nuestro niño eran robados. Ella se reunirá con la archivista Louise King. Bueno, este es el diario de un resurreccionista de 1811 a 1812. Solo cubre unos meses. ¿Y qué era un resurreccionista? Un ladrón de tumbas, esencialmente. Muy bien. 2 de febrero. Fui a ver afuera. Nos reunimos a las 5 de la tarde. Fuimos al campo. Conseguí 7 grandes y 3 pequeños. Y 3 fetos. La misma noche fui a Whitegate o algo por el estilo. Whitegate, sí. 4 grandes y 2 pequeños. Y 2 pequeñas. Los llevé a Bartolomé. Así que básicamente, ¿él va a excavar tumbas? Sí. Se lleva 7 grandes, supongo que son 7 adultos. O 7 niños grandes. No, yo creo que grandes. Utiliza para adultos, sí. Adultos, de acuerdo. Sí. Probablemente busca a los recién enterrados, las tumbas recientemente cubiertas. Sí, yo creo que tenían puestos de observación que les permitían saber cuándo nuevo habían habido entierro. entierros. Y lo que posiblemente Sí. era enterrado. Es casi como Sí. una lista de compras. Sí, Para luego llevarlos a los hospitales para la disección. así es, sí. Increíble. ¿Es este el único libro que tienen de este tipo? Hasta donde sabemos, sí. Es una fantástica pieza de evidencia, pero este diario es el relato de un solo hombre. Para obtener más información, Santi debe sumergirse en el mundo del resurreccionista. ¿Podría ubicar al niño en este capítulo oscuro e inexplorado de la historia británica? En Dundee, gracias a la información de que el niño tenía una dieta sana, Caroline comienza el proceso de agregar carne al hueso. He puesto estas estacas que representan la profundidad del tejido. Como hemos descubierto que este individuo no estaba demacrado y no tenía una dieta de hambre, hemos utilizado las medidas de un niño contemporáneo de la población británica de 7 a 8 años de edad. Eso nos ayuda a poner la cantidad correcta de tejido encima de los músculos. Caroline utiliza la áptica o tecnología táctil, que le permite imitar la experiencia de modelar un rostro con barro. Un brazo mecánico le da la sensación de tocar la superficie de la cabeza que está reconstruyendo. Cuando uno toca algo en la pantalla de la computadora, te da lo que se llama retroalimentación áptica. En pocas palabras, uno puede sentir lo que está tocando en la pantalla. Te permite hacer cosas con velocidad, pero también ver hacia atrás en lo que hay debajo, lo cual no se puede hacer con la arcilla real. Una vez has puesto un músculo en su lugar, ya no se puede ver de nuevo el hueso. Este sistema te permite verificar constantemente. Es emocionante trabajar con esta tecnología. Después de haber colocado los músculos, ella puede añadir el tejido. Todo lo que ha hecho hasta ahora se basa en la información científica que el equipo ha reunido. Yo diría que las áreas donde hay más interpretación artística serán las últimas adiciones relacionadas con la edad y la textura y el color, así como el cabello y todos aquellos detalles que no conocemos del cráneo. La reconstrucción facial está casi completa.
Caroline está a punto de mostrarnos el rostro de nuestro niño. En Londres, Santi está profundizando en la historia sórdida de los ladrones de tumbas. Ha venido al corazón de la ciudad para conocer a la escritora Sarah Wise, que pasó 5 años investigando el mundo de los resurreccionistas. Lo que espero que Sara pueda darme es una idea de qué tan común era esto. Si ella tiene alguna información que nos pudiera ayudar, eso es lo que deseo, que solamente nos lleve por el camino en el cual aprendamos más acerca de su identidad. Sarah quiere mostrarle a Santi una calle de Londres que comienza desde Old Bailey y llega hasta el mercado de Smithfield. Este fue el centro de un lucrativo comercio de cadáveres frescos impulsado por la demanda cercana de las escuelas de medicina. Cada estudiante que pasaba por las escuelas necesitaba por lo menos 4 cuerpos para practicar, así que la demanda era alta. Algunos de los cadáveres eran momificados para su exhibición. ¿Por qué hemos venido aquí específicamente? Este tramo realmente era el centro del comercio de la resurrección del norte del Río de Londres a principios del siglo XIX. Solo voy a llevarte por aquí y mostrarte la iglesia del Santo Sepulcro. En 1791 estaban tan preocupados por la cantidad de cuerpos que se perdían del cementerio que solía estar en la parte de atrás, que muchas personas, incluso en los pueblos pequeños, se unían y compraban una torre de vigilancia. Esta torre está orientada hacia el cementerio del Santo Sepulcro que estaba en la parte posterior. Para prevenir que los resurreccionistas entraran y se robaran los Correcto. cadáveres. Pero por desgracia una torre de vigilancia era realmente tan útil ¿Como el observador? como el hombre que estuviera a cargo. Una de las otras razones por las que el robo de cadáveres pudo florecer durante tanto tiempo fue porque muchos de los sacristanes, los vigilantes, eran corruptos y por pagos grandes pretendían que no veían y hasta les abrían las puertas y ayudaban. Eso es muy triste, ¿no? Es vil, es absolutamente horrible. Al otro lado de la calle se encuentra el motivo por el cual este cementerio estaba particularmente en riesgo. A la derecha tenemos el Hospital de San Bartolomé, que era uno de los hospitales docentes más grandes de Londres y tenía una gran necesidad de cadáveres, los cuales los ladrones de cuerpos podían proporcionarles. Tanto así que los porteros dejaban cestas, grandes cestas afuera o en el patio, para que los ladrones recogieran el cesto con el fin de trasladar a los muertos de aquí a allí, porque esta era el sitio de la taberna de la fortuna de la guerra, que era el punto principal de reunión y también de refugio de los ladrones de cadáveres del norte del río. Todo lo que queda ahora es una inscripción escalofriante. El propietario solía mostrar la sala en la cual habían bancos en torno a las paredes. En ellos se colocaban los cadáveres etiquetados con los nombres de los ladrones, en donde yacían hasta que los cirujanos de San Bartolomé tuvieran tiempo de evaluarlos. Exactamente, era una actividad clandestina. Era muy conocido y ventilado. Así que era un buen negocio y muy lucrativo. Muchísimo. Pero ¿fue nuestro niño simplemente robado de un cementerio? ¿O era su destino aún más oscuro? En un bar resurreccionista antiguo, al lado del mercado de Smithfield, Sarah revela hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos ladrones de cadáveres. Me gustaría mostrarte un documento. Es una confesión tomada el día antes de su ejecución a un ladrón de cadáveres muy prolífico llamado John Bishop. El documento relata cómo Bishop y su cómplice atrajeron a un niño de 14 años del Smithfield Bar hasta su casa. Encendimos una vela y le dimos al muchacho un poco de pan y queso. Y luego que había comido, le dimos un vaso lleno de ron con una medida de láudano. ¿Y eso es? Esa es una tintura de opio, ¿sí? Muy bien. ¿Era ilegal entonces? El láudano no era ilegal en absoluto. De hecho, muchas personas en el siglo XIX lo utilizaban abiertamente como una especie de tónico o como una especie de relajante. El joven se desmayó rápidamente.
Lo llevamos dormido e inconsciente directamente al jardín. Le atamos los pies con una cuerda para poder tirar de él. Luego lo levanté en mis brazos y lo deslicé de cabeza adentro del pozo en el jardín, mientras William sostenía el cable para evitar que el cuerpo se fuera al fondo del pozo. Estaba casi sumergido por completo en el agua del pozo, con los pies apenas sobre la superficie. Williams amarró el otro extremo de la cuerda alrededor de la estaca para evitar que el cuerpo se fuera de nuestro alcance. El chico luchó un poco con los brazos y piernas en el agua. El agua burbujeó por un minuto. Esto es realmente horrible. Sí. Engañaron a este joven. Ellos lo emborracharon, lo drogaron, lo ahogaron. Sí, y por ende tenías un cuerpo muy fresco para vender a los cirujanos a la mañana siguiente. Por supuesto. Y es exactamente lo que hicieron. Y es lo que los llevó a su detención. Por desgracia, no era la primera vez que se habían comportado de esa manera. James May, quien fue su coacusado en el tribunal de Old Bailey, le gritó a Bishop: «Eres un bastardo, asesino, sanguinario y te debería haber matado hace años». Eso indica que May pensaba que Bishop había asesinado durante años. Otra cosa extraña, Santi, es que se observó que el cuerpo era, según lo registraron, corpulento. Este muchacho no era escuálido, no había pasado hambre. Eso es muy interesante. Wow. Los registros demuestran que Bishop arrebató hasta 1 millar de cadáveres. Él y su banda pudieron haber asesinado en los alrededores del mercado de Smithfield a mucho más de las 3 víctimas que confesó haber asesinado. La evidencia forense del equipo y la investigación histórica han puesto de manifiesto que nuestra momia es un niño de 8 años de edad, el cual se cree murió en Londres antes de la Ley de Anatomía de 1832, la cual legalizó la adquisición de cadáveres para la disección. Él estaba bien nutrido, pero había vivido periodos de enfermedad. Él era ya sea un cadáver recién enterrado que fue saqueado por los ladrones de tumbas, o asesinado al igual que el chico en la confesión de Bishop. La anatomía tiene un pasado muy oscuro. Y sabemos que tiene un pasado turbio. Y en definitiva creo que él representa ese pasado turbio. Ha llegado el momento de que Caroline muestre la última pieza del rompecabezas. Tenemos el rostro, la reconstrucción facial, y hemos tomado eso y añadido algunas texturas. Le hemos dado un color de cabello y color de los ojos, tal vez no neutral, sino común. Se han usado referencias de ese periodo de tiempo en términos de estilo de cabello. Bien, este es su retrato. Era un niño muy apuesto. Luce bien, me gusta. Sin embargo, la revelación y el final de la investigación le presentan un dilema al equipo. Supongo que tenemos que decidir qué hacer con él ahora. Sí, y creo que tenemos 3 opciones. Que se quede en el departamento. No. En circunstancias que no creo que sean apropiadas. No, muy bien. Le pedimos al Museo Hunter o a cualquier otro que sí estaría dispuesto a albergar adecuadamente al espécimen, pero con una historia completa de cómo se obtuvo. O decidimos regresarlo al suelo. Tal vez tenemos una oportunidad para educar a la gente acerca de ese lado oscuro. Así que quieres que se convierta en espécimen didáctico. Ahora haces que yo suene muy dura. No me gustan las vitrinas. Realmente nunca me han gustado, lo debo admitir. Así que si tenemos alguna duda, lo enterramos. Entonces lo enterramos. Entonces debe ser enterrado. ¿Hubieras sentido lo mismo antes de ver su rostro? Sí. No habría hecho diferencia, porque tengo sentimientos muy profundos sobre los restos humanos y estoy en contra de que se exhiban. Siento que tengo una responsabilidad como anatomista.
Después de más de 170 años, el equipo de Huesos con Historia le ha regresado el rostro y la dignidad al niño de 8 años de edad. Para Sue, ahora el caso se puede cerrar.